Dicen que el silencio en un hospital psiquiátrico abandonado no es realmente silencio, sino el sonido de miles de gritos que se quedaron sin aire. Ahora, mientras mis pulmones arden y mis manos tiemblan contra el frío metal de esta puerta cerrada, entiendo que la mayor mentira que nos contamos es que estamos solos cuando las luces se apagan. No vine aquí por la adrenalina, ni por las vistas, ni por los seguidores. Vine porque quería probar que el miedo es una construcción mental. ¡Qué estúpido fui! El miedo no es una idea, es algo que tiene peso, que huele a humedad y a medicina vieja, y que en este momento está parado justo detrás de mí, respirando con una suavidad que me desgarra los nervios. Faltan 47 horas para que alguien venga a buscarme, si es que todavía recuerdan que existo. Al entrar, el aire cambió de golpe. Cruzar el umbral del ala de aislamiento de San Judas fue como sumergirse en agua helada. El polvo flota en el haz de mi linterna como si fueran fragmentos de memoria suspendidos en el tiempo. La primera hora fue fácil. Caminé por los pasillos, registrando las celdas acolchadas que ahora solo son jirones de tela podrida y moho. Me reí de mi propio eco. Solo es un edificio, me dije. Pero el edificio no está de acuerdo. Las paredes parecen absorber la luz de mi linterna. A medida que avanzo, el haz de luz se siente más débil, como si la oscuridad aquí tuviera hambre y se estuviera alimentando de las pilas. Fue en la tercera hora cuando escuché el primer golpe. No fue un crujido de madera ni el viento golpeando una ventana rota. Fue un golpe seco, rítmico, proveniente del suelo, justo debajo de mis pies. Clac. 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 Como si alguien estuviera golpeando el techo de la habitación inferior con un nudillo de hueso. Me detuve en seco. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con más fuerza que el ruido externó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones suplicaron piedad. El ruido se detuvo. Pero cuando di el primer paso para alejarme, el golpe respondió instantáneamente. No me estaba siguiendo, me estaba imitando. Decidí instalar mi campamento base en la antigua oficina de administración, el único lugar con una puerta que todavía tenía un cerrojo funcional. Pasé la tarde asegurando las entradas, intentando ignorar la sensación de que 1000 pares de ojos me observaban desde las rendijas de los conductos de ventilación. La noche cayó como un mazo. En un lugar así, la oscuridad no es la ausencia de luz, es una presencia física que te presiona la piel. Intenté dormir, pero el hospital empezó a despertar. El sistema de tuberías, muerto hace décadas, comenzó a vibrar. Escuché el sonido de agua corriendo. Un chorreo constante, rítmico, metálico. Me levanté, impulsado por una curiosidad suicida, y salí al pasillo. El pasillo de la segunda planta, que antes estaba seco y cubierto de polvo, ahora brillaba. Había un rastro de humedad que salía de la habitación 402. No era agua. Era algo más denso, algo que no reflejaba la luz de mi linterna, sino que la distorsionaba. Al acercarme a la puerta, el olor me golpeó, ozono y algo dulce, como flores marchitas en un funeral. La puerta de la 402 estaba entreabierta. Recuerdo haber dejado esa puerta cerrada con llave. Acerqué la mano al pomo, sintiendo que el metal estaba extrañamente cálido. Al empujarla, el chirrido de las bisagras sonó como un lamento humano. La habitación estaba vacía, pero en el centro, una silla de madera estaba colocada frente a la ventana, dándome la espalda. No había nadie, pero la silla se balanceaba suavemente. Adelante, atrás. Adelante, atrás. El movimiento era demasiado constante para ser causado por una corriente de aire. Me acerqué, con la cámara temblando en mi mano izquierda. Cuando estuve a un paso, el balanceo se detuvo en seco. Un susurro, tan claro como si me lo dijeran al oído, atravesó el aire gélido: aún no es tu turno. Retrocedí tan rápido que tropecé con un carro de medicinas volcado, el estrépito de los frascos rompiéndose resonó en todo el edificio como disparos.
Corrí de vuelta a mi refugio, cerré la puerta y me apoyé contra ella, escuchando como algo que no caminaba con dos piernas, se arrastraba lentamente por el pasillo, deteniéndose justo al otro lado de la madera. La madera de la puerta vibraba contra mi espalda. No eran golpes, era una presión constante, como si una masa de aire pesado estuviera intentando filtrarse por las grietas. Me quedé allí, sentado en el suelo, con el corazón martilleando en mis oídos, contando cada segundo que pasaba. Según mi reloj, apenas han pasado 10 horas. La noción del tiempo empieza a desintegrarse aquí dentro. El segundero parece moverse más lento, o quizás es que el hospital existe en una frecuencia distinta a la del mundo exterior. Para cuando el hambre empezó a apretar, el miedo ya había hecho nido en mi estómago. Abrí mi mochila para buscar algo de comer, pero lo que encontré me dejó paralizado. Todas las botellas de agua estaban vacías. No vacías porque se hubieran derramado, estaban selladas, con el precinto intacto, pero sin una sola gota de líquido en su interior. El plástico estaba deformado, succionado hacia adentro como si algo hubiera extraído el contenido a través de la materia sólida. La deshidratación es una trampa mortal, y en ese momento comprendí que el edificio no solo quería asustarme, quería consumirme. Salí de la oficina por necesidad, buscando alguna fuente de agua o una salida que no estuviera bloqueada por esa extraña fuerza que sentí antes. Caminé hacia el ala de pediatría. Dicen que es la zona más activa, pero yo solo encontraba un silencio sepulcral que dolía. Al entrar, las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles que habían sobrevivido al tiempo. Sombras con formas alargadas, figuras sin rostro que sostenían las manos de niños dibujados con trazos temblorosos. Me detuve frente a un dibujo en particular, era un hombre con una linterna, solo en un pasillo oscuro. Tenía mi ropa. Tenía mi mochila. Detrás de él, en el dibujo, una figura negra se asomaba desde el techo. Sentí un escalofrío eléctrico recorrer mi nuca. No me atreví a mirar hacia arriba. En lugar de eso, aceleré el paso, con la linterna barriendo el suelo. De repente, el haz de luz iluminó algo metálico. Un viejo bebedero de pared. Me acerqué desesperado, apreté el botón y, tras un quejido de las tuberías que sonó como un pulmón colapsando, un hilo de agua oscura comenzó a brotar. No era agua potable, pero el reflejo en el metal del bebedero me mostró algo que me heló la sangre. En el reflejo, el pasillo detrás de mí no estaba vacío. Había filas de camas ocupadas por bultos inmóviles cubiertos con sábanas grises. Miré hacia atrás rápidamente. Nada. Solo el pasillo vacío y polvoriento. Miré de nuevo al reflejo. Las camas estaban allí, y una de las figuras se estaba sentando. El pánico tomó el control. Empecé a correr sin rumbo, perdiéndome en la arquitectura laberíntica de San Judas. Las escaleras que antes subían ahora parecían llevarme hacia abajo. El sótano. El aire aquí abajo es tan denso que cuesta trabajo inhalar. El olor a cloro y a encierro es casi insoportable. Llegué a la zona de hidroterapia, donde las bañeras de hierro oxidado parecen ataúdes abiertos esperando a sus ocupantes. Fue entonces cuando escuché las voces. No eran susurros, era un murmullo caótico, como una estación de radio mal sintonizada donde cientos de personas hablan al mismo tiempo. «Está aquí», decía una voz de mujer. «No lo deje salir», respondía una voz infantil. Las voces no venían de las esquinas, venían de dentro de mi propia cabeza. Me cubrí los oídos, gritando para callarlas, pero mi propia voz se perdía en la inmensidad del sótano. De repente, todas las luces de emergencia del pasillo, que no deberían tener energía desde hace 40 años, parpadearon con un brillo naranja moribundo. Por un breve instante, vi a los pacientes. No eran fantasmas translúcidos, eran presencias sólidas, con rostros borrados por el tiempo, parados contra las paredes, observándome pasar. No se movían, pero cada vez que la luz parpadeaba y se apagaba, aparecían 1 metro más cerca. Llegué a una puerta de acero que decía morgue.
No tenía otra opción. Entré y la cerré con el cerrojo interno. El frío aquí es antinatural. Puedo ver mi aliento salir en nubes blancas. Me escondí en un rincón, apagando la linterna para ahorrar batería, quedando sumergido en la oscuridad más absoluta que he experimentado jamás. En la oscuridad, los otros sentidos se agudizan. Escuché el sonido de una de las bandejas de metal deslizándose. Screech. El metal rozando contra el metal. Alguien, o algo, acababa de salir de su nicho. Y luego, el sonido de pies descalzos caminando sobre el suelo de baldosas heladas. Tap. 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 Se detuvieron justo frente a mí. Puedo sentir el frío que emana de su cuerpo. No tiene pulso, no tiene calor, pero tiene hambre. Me quedé allí, inmóvil, fundido con la pared de la morgue, rogando que mi propio latido no me delatara. Sentía una presión gélida a milímetros de mi rostro. No era solo frío, era una ausencia total de vida que intentaba succionar el calor de mis poros. El aire se volvió tan pesado que cada inhalación se sentía como tragar arena. Entonces, el sonido cesó. El silencio que siguió fue peor que el ruido, un vacío absoluto que me hacía dudar de si seguía vivo. Encendí la linterna con el pulgar tembloroso, solo por un segundo. La bandeja frente a mí estaba fuera, vacía, pero en el metal pulido, alguien había escrito con el dedo sobre la escarcha una sola palabra: quédate. El reloj marcó las 36 horas. La privación de sueño y el terror constante empezaron a fracturar mi realidad. Salí de la morgue arrastrando los pies, subiendo por una escalera de servicio que no recordaba haber visto antes. El hospital ya no seguía las leyes de la geometría. Pasillos que deberían terminar en ventanas daban paso a otros pasillos infinitos, iluminados por una luna que parecía estancada en el cielo, siempre en la misma posición. Mi linterna empezó a morir definitivamente. El haz de luz amarillenta parpadeaba, revelando visiones fugaces, camillas que se movían solas al borde de mi visión periférica, sombras que se despegaban de las paredes para fundirse con la mía. Llegué al último piso, el ala psiquiátrica de máxima seguridad. Aquí las puertas no tienen pomos, solo pequeñas ranuras para observar el interior. Me asomé por una de ellas, impulsado por una fuerza que no era la mía. Dentro, no había muebles, solo una figura de espaldas, sentada en el suelo, escribiendo compulsivamente en las paredes con algo negro. Al fijarme mejor, me di cuenta de que no estaba escribiendo. Estaba rascando la piedra con sus uñas hasta que el sonido del calcio rompiéndose llenó el aire. La figura se detuvo. Lentamente, empezó a girar el cuello. No el cuerpo, solo el cuello, en un ángulo imposible que desafiaba cualquier anatomía humana. Antes de que pudiera ver su rostro, la luz de mi linterna se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total. Fue entonces cuando lo comprendí todo. El hospital no estaba abandonado. Estaba esperando. Las voces regresaron, pero esta vez no eran murmullos, eran gritos de auxilio que se mezclaban con risas histéricas. Corrí. Corrí como si mis músculos estuvieran a punto de estallar, golpeándome contra las paredes, guiado solo por el tacto. Mis manos tocaron algo suave y húmedo en las paredes que antes era piedra seca. Sentía que el edificio estaba vivo, que los pasillos eran arterias y yo era un parásito que el cuerpo intentaba digerir. De repente, una luz. Una luz real, blanca, cruda. La salida. El gran portón de hierro por el que había entrado 48 horas atrás estaba allí, a solo unos metros. Me lancé contra él, golpeando el metal con mis hombros hasta que cedió. Caí sobre la hierba seca del exterior, respirando el aire puro de la madrugada mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte. Me puse en pie, con el cuerpo entumecido, y caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Estaba a salvo. Estaba fuera. Sin embargo, mientras conducía de regreso, algo no encajaba. El silencio en la carretera era demasiado perfecto. Llegué a mi casa,
subí a mi habitación y me miré en el espejo por primera vez. Mi reflejo no era el mismo. Mis ojos tenían un brillo apagado, y debajo de mi piel, algo se movía con suavidad, como si pequeñas manos intentaran encontrar una salida. Abrí mi mochila para sacar la cámara y revisar las grabaciones. Al encenderla, solo había un archivo de video. La fecha de grabación decía, mañana. Le di a reproducir. El video me muestra a mí, sentado en la habitación 402, balanceándome en esa silla de madera, mirando fijamente a la cámara con una sonrisa que mi rostro no sabe formar. En el video, me acerco a la lente y susurro, gracias por dejarme entrar. Ahora estoy aquí, sentado en mi cama, escuchando un golpe seco proveniente del suelo. Clac. 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 Exactamente como empezó todo. Y lo peor no es el ruido. Lo peor es que, cuando miro por la ventana, el paisaje de mi ciudad ha desaparecido. Solo hay un pasillo infinito, cubierto de polvo y moho, que se extiende hasta donde alcanza la vista. Si estás viendo esto, por favor, dime, ¿alguna vez salí de ese hospital o el hospital finalmente salió conmigo? Déjame tu teoría en los comentarios, porque empiezo a creer que la puerta que cerré detrás de mí no era para dejar fuera a los fantasmas, sino para encerrarme a mí con ellos para siempre.